Imagina que mañana el gobierno de México quiere revisar las comunicaciones internas de sus funcionarios de seguridad, o que Argentina necesita acceder de urgencia a su propio sistema de registros civiles, o que Perú intenta auditar los datos médicos de sus hospitales públicos. Para hacer todo eso, esos gobiernos necesitan pedir permiso a una empresa estadounidense. No porque exista una ley que los obligue, sino porque esos datos no están en servidores latinoamericanos. Están en centros de datos de Virginia, en Irlanda, en Singapur. Están en la nube de Microsoft, de Amazon, de Google. Lo mismo pasa con los sistemas de salud, con los registros tributarios, con las bases de datos electorales, con las comunicaciones de las fuerzas de seguridad de casi toda la región. Esto ya ocurre y ningún parlamento latinoamericano lo debatió, ningún ciudadano lo eligió. ¿Qué significa entonces ser un Estado soberano cuando tu infraestructura digital más sensible pertenece, opera y es gestionada por 5 empresas privadas que responden a otro gobierno? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Mi tesis es esta. La soberanía digital no es un concepto técnico, es una categoría política. Y América Latina la está cediendo en silencio, sin estrategia, sin entender las consecuencias. Esto es causa y conflicto, geopolítica y economía estructural. Yo soy Santiago Callejas y al final de este video vas a entender exactamente qué es la infraestructura de datos global, quién la controla y por qué eso importa, qué han intentado hacer Europa, China e India al respecto, qué le falta a América Latina para tener algo parecido a una posición propia. Durante la mayor parte del siglo XX, la geopolítica se pensó en términos de territorio, de petróleo, de fuerza militar. Los estados competían por franjas de tierra, por acceso a puertos, por control de materias primas. Esa lógica no desapareció, pero en los últimos 20 años se superpuso a ella una segunda lógica, menos visible y mucho más difícil de cartografiar. En 2003, un economista británico acuñó una frase que se volvería canónica en los debates de tecnología y poder. Los datos son el nuevo petróleo, que la capacidad de procesar información a escala se convertiría en una ventaja estructural equivalente a controlar un recurso natural estratégico. La diferencia con el petróleo es que los datos no se agotan, se acumulan y cuantos más datos tienes, mejor se vuelven tus modelos, tus predicciones, tu capacidad de tomar decisiones económicas, políticas y militares. ¿Cómo pasó esto tan rápido? Pues la respuesta tiene 3 capas. La primera es técnica. Procesar datos a escala requiere infraestructura física enorme, centros de datos, cables submarinos de fibra óptica, redes de distribución de contenido. Construir esa infraestructura cuesta decenas de miles de millones de dólares, toma décadas. Es algo que un estado promedio no puede replicar de la noche a la mañana. La segunda es el mercado. Cuando esa infraestructura se construyó, lo hicieron empresas privadas en un contexto de regulación mínima. Amazon, Google y Microsoft nacieron en Estados Unidos y operan bajo la ley estadounidense. Se construyeron a escala global antes de que ningún regulador pensara seriamente en las implicaciones soberanas de ese crecimiento. La tercera es política. Los estados, incluyendo los latinoamericanos, adoptaron esa infraestructura masivamente sin hacer las preguntas correctas. La nube era más barata, más eficiente, más fácil de implementar que construir capacidad propia. Y en contextos de restricción física, la eficiencia ganó. Y el resultado, por ende, es el que tenemos hoy. Para entender quién controla qué, hay que entender brevemente cómo funciona la infraestructura digital global. Cuando un gobierno latinoamericano dice que migró a la nube, lo que en realidad ocurrió es esto. Contrató a una de las grandes plataformas, Amazon, Microsoft o Google, para alojar sus sistemas de servidores físicos que esas empresas poseen, operan y mantienen en algún lugar del mundo. Esos servidores físicos están concentrados en lo que la industria llama regiones, clúster de centros de datos en zonas geográficas específicas. Amazon, por ejemplo, tiene 2 activas en América Latina, 2 en un continente de 650 millones de personas. Esto tiene consecuencias directas. La primera es la latencia. Un sistema público que corre en servidores distantes opera más lento, lo que para los servicios críticos en tiempo real como emergencias, sistemas militares o infraestructura no es un detalle menor. La segunda consecuencia y más grave es de jurisdicción. Cuando los datos de un ciudadano mexicano, peruano o colombiano están en un servidor de Amazon en Virginia, esos datos están bajo jurisdicción parcial de la ley estadounidense. Esto no es una especulación, es una consecuencia directa de una ley aprobada en 2018 que faculta al gobierno de ese país a solicitar acceso a datos almacenados por empresas estadounidenses en cualquier servidor del mundo, incluidos los que están fuera de su territorio.
Los estados latinoamericanos que alojan información sensible en infraestructura estadounidense no tienen, en la mayoría de los casos, tratados bilaterales que protejan explícitamente esta información ni que les den reciprocidad real. La tercera consecuencia es de dependencia operativa. Si Amazon decide mañana cambiar sus precios, descontinuar un servicio, simplemente tiene una falla como la ocurrida en 2021 en Virginia del Norte, que dejó a empresas y gobiernos en 3 continentes sin servicios durante horas, pues la dependencia en manos de un proveedor único extranjero y privado es lo que los analistas de seguridad nacional llaman como una vulnerabilidad sistémica, no porque el proveedor sea malicioso, sino porque la dependencia elimina la capacidad de respuesta autónoma del Estado. ¿Y quiénes entonces son exactamente estos 5 actores que dominan esta infraestructura? Pues el primero es Amazon. Captura aproximadamente el 32% del mercado global de computación en la nube. Microsoft el 22% y Google el 11%. Entre los tres suman casi 2/3 del mercado global. El resto se divide entre Oracle, IBM y Alibaba, que opera en Asia. 5 empresas de todas las regiones, específicamente se centran en Estados Unidos y China, que gestionan la mayor cantidad del procesamiento de datos digital del planeta. Y no hay un solo actor en Latinoamérica que esté en esa tabla. Pero ¿qué tipos de datos entonces están en juego? No solamente los correos de los funcionarios, los datos de salud de México, de Colombia o de Brasil, los registros tributarios de los ciudadanos, los datos biométricos de los sistemas de identificación nacional, los historiales de transacciones financieras de bancos con participación estatal, las comunicaciones de fuerzas de seguridad que adoptaron en plataformas. En algunos casos, esos datos están en infraestructura local con respaldo en la nube, en otros directamente en la nube sin copia local. La tendencia general en la última década fue de migración acelerada hacia la nube comercial, sin una política pública que definiera qué datos pueden estar en infraestructura extranjera y cuáles no. Volvamos entonces al punto de partida. Ese registro de salud del ciudadano mexicano, esa base de datos electoral, por ejemplo, de Argentina, ese sistema de identificación nacional de Perú, esas comunicaciones de funcionarios en Colombia están en algún centro de datos en Virginia o en Irlanda o en Sao Paulo, no porque alguien haya tomado la decisión estratégica de que ahí debería ser, sino porque era lo más fácil, lo más barato en el momento en el que se tomó la decisión. Esa es la característica más peligrosa de la pérdida de soberanía digital. No ocurre en una batalla, ocurre a miles de cientos de kilómetros en diferentes contratos, sin que nadie en el nivel político se preguntara cuál era el precio real de esa eficiencia. El petróleo del siglo XXI no está bajo la tierra del Medio Oriente, está en servidores que no controlas, procesando con algoritmos que no diseñas y bajo leyes que no elegiste. La pregunta que debería estar en el centro del debate público de cualquier gobierno latinoamericano serio no es si usar la nube. La pregunta es, ¿sabemos exactamente qué está en esa nube, bajo qué condiciones y qué ocurre mañana si esas condiciones cambian? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, la soberanía digital es una aspiración, no una realidad. En el próximo video vamos a hablar de otra forma de dependencia estructural, pero esta vez con consecuencias que se pueden medir en dólares por ahora. Los 3 puntos del mapa mundial, Hormuz, Malaca y Suez, cuyo control o cuyo bloqueo puede paralizar economías enteras sin disparar un solo misil. Un solo barco encallado en el canal del Suez en 2021 costó al comercio $10.000 millones por día. Eso no es un accidente aislado, es un recordatorio de cuán frágil es la infraestructura del mundo moderno. Si este video te ha parecido interesante y quieres seguir abriendo tu mente sobre cómo la geopolítica y la economía afectan tu día a día, no olvides suscribirte, darle like para no perderte nuestra próxima entrega.